Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Entes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningo básico. Meningoencefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huésped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias en las pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Introducción y conceptos. La hemorragia digestiva es toda pérdida de sangre que proceda del tubo digestivo. Constituye una enfermedad muy frecuente en los servicios de urgencias, con una tasa de mortalidad entre 5 a 10%, dependiendo de la comorbilidad, edad, cuantía del sangrado y etiología. Según su localización puede ser alta, con origen máximo hasta ángulo de Treitz, media hasta la válvula ileocecal, o baja al colon y recto. Aunque tiende a simplificarse inicialmente diferenciando en alta o baja en relación al ángulo de Treitz. Formas de presentación. Hematémesis. Vómito de sangre fresca o restos hemáticos digeridos, pozos de café. Sugiere hemorragia digestiva alta, pero hay que descartar origen respiratorio, hemóptisis, u de otorrinolaringología tratándose de sangre deglutida. Melenas. Heces negras, brillantes, pastosas, pegajosas, malolientes, como petróleo. Sugiere hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja con tránsito lento, pues para que se produzcan la sangre debe haber permanecido al menos 8 horas en el tubo digestivo. Descartar ingesta de regaliz, morcilla, calamares en su tinta, sales de bismuto, tratamiento con hierro, que tiñen las heces. Hematoquecia. Heces sanguinolentas. Sugiere hemorragia digestiva baja o hemorragia digestiva alta con tránsito rápido, en este caso hay que tener especial cuidado porque puede indicar pérdida importante de sangre de más de 1 litro en menos de 1 hora. Rectorragia. Sangre roja por el ano. Indica hemorragia digestiva baja, principalmente de recto y colon, sin descartar que pueda provenir de tramos más proximales si el sangrado es intenso y el tránsito muy rápido. Etiología. Entre las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta se encuentran ulcus gastroduodenal, 30 a 70%, tumores gástricos esofágicos, varices esofágicas, 12 al 30%, lesiones agudas de la mucosa gástrica, 10 a 15%, síndrome de Mallory-Weiss, 5 a 8%, esofagitis péptica, 4%, causas vasculares. Dieulafoy, 0,6%, Renduosler, 0,9%, coagulopatías. Atención en urgencias de la hemorragia digestiva alta. 1. Valoración del estado hemodinámico. 2. Comprobar sangrado digestivo, localización, etiología probable. 3. Tratamiento de urgencia y valoración de ingreso. 1.
Valoración del estado hemodinámico. Lo primero, previo a la anamnesis, y fundamental es valorar los signos vitales. Presión arterial, frecuencias cardíaca y respiratoria, temperatura corporal, saturación de oxígeno y signos de perfusión periférica, hidratación y coloración mucocutánea. Coger una o dos vías venosas periféricas para reponer volumen si fuera necesario. Vigilar periódicamente la situación hemodinámica durante su estancia en urgencias, para reponer líquidos si necesario y ajustar tratamiento. Debe mantenerse vigilancia estrecha, dado que cualquier hemorragia de la que se desconoce la causa puede evolucionar a shock hipovolémico en cualquier momento, por lo que no debe pasar a observación en situación de inestabilidad. Ante una hemorragia digestiva alta grave o masiva debemos tomar las siguientes medidas. 1. Canalizar dos vías venosas periféricas de grueso calibre. Si el paciente es cardiópata, nefrópata o entra en shock, es recomendable canalizarle una vía venosa central para medir la presión venosa central. 2. Reponer volumen con cristaloides, suero salino al 0,9%, suero glucosado 5%, suero glucosalino. Si presión arterial sistólica inferior a 100 o shock, utilizar coloides artificiales, hidroxietilalmidón al 6% a chorro, ya que aumentan la expansión de plasma con poco líquido y disminuyen el riesgo de sobrecarga hídrica. Los coloides naturales, plasma fresco congelado y seroalbúmina, no son recomendados como expansores plasmáticos en la hemorragia digestiva alta. El objetivo es mantener la presión arterial sistólica superior a 100 milímetros de mercurio y presión venosa central superior a 5. (3) Transfusión, necesario consentimiento informado. Urgente. Sin cruzar, sangre total isogrupo, o excepcionalmente O negativa, solo si se trata de una hemorragia masiva. No urgente. Tras pruebas cruzadas, concentrados de hematíes en pacientes estables hemodinámicamente sí, hemoglobina, inferior a 7 gramos por decilitros o, hematócrito, inferior a 21%. Si hemoglobina 7 a 10 miligramos por decilitros o hematócrito 21 a 30%, estables. Transfundir solo considerando otros factores como edad, enfermedad de base que no permita correr riesgos, cardiopatía isquémica, INSUF. Cardíaca congestiva, hipoxia cerebral, etc., y las posibilidades de resangrado. Si hemoglobina superior a 10 miligramos por decilitros o hematócrito superior a 30%, no suelen requerir transfusión, valorar individualmente. Transfusión de plasma fresco o plaquetas. Únicamente si hay alteraciones de la coagulación, una unidad de plasma fresco congelado por cada 4 concentrados de hematíes, o hay trombopenia importante, inferior a 50.000 plaquetas, respectivamente. En los pacientes con tratamiento anticoagulante oral, el manejo dependerá de la cuantía de la hemorragia. Si es leve se debe suspender o disminuir la dosis, valorando el riesgo trombótico. Si es moderada se debe administrar vitamina potasio oral o intravenosa, con acción ampollas de 10 miligramos cada 24 horas. En hemorragias graves o sangrado activo se debe administrar PFC, 15 a 30 mililitros por kilogramos de peso, y vitamina potasio intravenosa, 10 miligramos, a pasar en 20 minutos. En pacientes portadores de válvula cardíaca metálica se debe evitar el uso de vitamina potasio ya que parece elevar el riesgo trombótico. En pacientes anticoagulados con heparinas de bajo peso molecular, se debe suspender su administración. En aquellos anticoagulados con heparina no fraccionada, en caso de hemorragia moderada o grave, se debe antagonizar el efecto de la heparina con sulfato de protamina, dosis repetidas de 20 miligramos en infusión lenta hasta el cese de la hemorragia o la corrección del tiempo de cefalina OPCA. 4. Paciente semi-incorporado, para evitar vómitos y aspiraciones. 5. Sonda nasogástrica en aspiración, aunque su uso es cada vez más debatido. 6. Electrocardiograma, sonda vesical y oxígeno, mejor a través de gafas nasales porque la mascarilla podría facilitar la aspiración pulmonar si existe hematémesis. Intubación si el paciente tiene bajo nivel de consciencia, encefalopatía, alcoholismo, ancianos, para evitar aspiraciones. Comprobación del sangrado digestivo, localización y etiología. 2.1. Historia clínica. Antecedentes personales.
Historia de dispepsia ulcerosa, reflujo, insuficiencia renal crónica, mayor riesgo de esofagitis, duodenitis, angiodisplasias, estenosis aórtica, mayor riesgo de angiodisplasias, cirugía abdominal previa o hemorragia digestiva alta previa, hasta el 60% resangrarán de la misma lesión. Etilismo, cirrosis, hábitos tóxicos. Coagulopatías o tratamiento con anticoagulantes. Síndrome constitucional, neoplasias. Historia actual. Características del sangrado, tiempo transcurrido, síntomas desencadenantes, vómitos, estrés, etc. y acompañantes, disfagia, dolor, pirosis, acidez, cambios en el ritmo intestinal, síndrome constitucional o síntomas de hipovolemia. Es importante saber si existe ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, alcohol, cáusticos u otros gastroerosivos y descartar ingesta de hierro o alimentos que puedan causar falsas melenas. Exploración. Debemos prestar atención a las cifras de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación oxígeno, nivel de consciencia, signos de deshidratación, palidez mucocutánea e hipoperfusión periférica. Buscaremos estigmas de hepatopatía crónica, telangiectasias, hipertrofia parotídea, eritema palmar, ginecomastia, etc. Asimismo nos fijaremos en posibles manchas melánicas, púrpuras palpables, etc. Un dolor abdominal agudo con datos de irritación peritoneal, vientre en tabla, debe hacer sospechar perforación. Descartaremos masas y visceromegalías. Megalías. Los ruidos hidroaéreos suelen estar aumentados. Tacto rectal, siempre. Valoraremos la existencia de melenas, hematoquecia, hemorroides y masas. Si es negativo no descarta hemorragia, ya que puede haber comenzado recientemente. Sonda nasogástrica. Lavados con suero salino fisiológico y aspirar. No emplear lavados con suero frío, puesto que no tienen eficacia hemostática demostrada y pueden agravar el shock. Lavados con suero salino fisiológico y aspirar. 1. Identificamos y localizamos el sangrado, según el aspirado. Sanguinolento. Confirma hemorragia digestiva alta activa. Pozos de café. Confirma hemorragia digestiva alta activa y orienta a inactividad, aunque no descarta sangrado activo en puntos más bajos. Limpio. Descarta hemorragia activa en esófago y estómago, pero no en duodeno, barrera mecánica del píloro o edema pilórico por úlcera vulvar. 2. Puede servirnos de guía si se reproduce el sangrado. 3. Eliminamos los restos de sangre facilitando la endoscopia posterior. Y a posterior. 4. Evitamos el riesgo de broncoaspiración. ¿Qué hacemos con la sonda nasogástrica? Según cómo sea el aspirado. Limpio. Retirarla. Pozos de café y no se va a realizar endoscopia urgente. Lavados y retirar. Sangre fresca o pozos de café y se va a realizar la endoscopia urgente. Mantenerla realizando lavados y con aspiración continua hasta la realización de la endoscopia. La presencia de varices esófago-gástricas no constituye una contraindicación para la colocación de una sonda nasogástrica. Dos. Pruebas complementarias. Sistemático de sangre. La hemoglobina y el hematocrito orientan sobre el volumen de pérdidas, pero pueden ser normales si el sangrado es agudo, menor de 24 horas. El hematocrito comienza a descender y alcanza los niveles más bajos a las 24 a 72 horas, reflejando entonces las pérdidas con fiabilidad. El volumen corpuscular medio bajo indica pérdidas crónicas. Puede existir leucocitosis por estrés. Pediremos control analítico para las siguientes horas o para el día siguiente, dependiendo de la gravedad de la hemorragia digestiva alta. Estudio de coagulación. Para descoagulopatías. El sodio y el potasio pueden aumentar por deshidratación. Urea. Aumenta 2 a 3 veces en la hemorragia digestiva alta por 2 factores. Hipovolemia y la absorción intestinal de los productos nitrogenados procedentes de la digestión de la sangre. Normal en hemorragia digestiva baja. Pediremos creatinina si existe sospecha de insuficiencia renal. Tiende a normalizarse con el cese del sangrado, 48 a 72 horas. Cociente urea entre la creatinina mayor de 100. EKG y CPK.
Para descartar cardiopatía isquémica. Radiografía de tórax y abdomen. Para descartar perforación, neumoperitoneo. Endoscopia oral. Se realizará de forma urgente si hay inestabilidad hemodinámica o signos de sangrado activo, en las primeras 6 horas si el origen sospechado está relacionado con la hipertensión portal y en las primeras 24 horas en los casos restantes. Contraindicaciones para la endoscopia oral. Absolutas. Negativa de paciente, shock inadecuadamente resucitado, subluxación adloaxoidea, aneurisma disecante de aorta. Relativas. Deterioro grave del estado de consciencia, disfagia alta sin radiología previa, insuficiencia cardiorrespiratoria grave, infarto agudo de miocardio en los últimos 7 días, cirugía toracoabdominal reciente, cirugía en la región cervical, falta de colaboración del paciente. Se deben aportar al endoscopista los datos clínicos y analíticos antes de realizar la endoscopia. El paciente debe firmar el consentimiento informado, un familiar directo si no pudiese firmar el mismo. La endoscopia se puede realizar si la situación hemodinámica lo permite, si coma o insuficiencia respiratoria, intubación y realización en quirófano. La endoscopia es diagnóstica, pronóstica y terapéutica. Permite identificar el punto de sangrado, realizar hemostasia y determinar las características de la lesión que orientan hacia el riesgo de recidiva, tal como se refleja en la clasificación de Forrest. Tabla 46, 1. Clasificación de Forrest. Gamografía con hematíes marcados con tecnecio 99. Detecta sangrados de escasa cuantía, 0,1 milímetro por minutos y es más sensible que la arteriografía a la hora de localizar sangrados activos. Sin embargo, no permite realizar maniobras terapéuticas. Arteriografía. Localiza con mayor seguridad la gamografía el punto de sangrado, pero requiere sangrados activos de mayor cuantía, mayores de 0,5 a 1 milímetro por minutos. Permite maniobras terapéuticas, inyección intraarterial de vasopresina o embolización de las arterias sangrantes. Sus principales indicaciones son la hemorragia activa persistente en la que no se ha podido demostrar el origen del sangrado en endoscopia, el resangrado grave y el segundo resangrado tras tratamiento endoscópico en pacientes con elevado riesgo quirúrgico. Tomografía axial computarizada. Muy útil en la sospecha de fístula aortoentérica. Laparotomía. Se avisará al cirujano de guardia si la hemorragia es masiva o no se consigue la hemostasia tras la endoscopia o arteriografía. La imposibilidad de practicar endoscopia no debe retrasar la intervención. (3, 1). Tratamiento médico urgente. Hemorragia digestiva alta no varicosa, LAMG, úlcera péptica, síndrome Mallory-Weiss, esofagitis, úlceras de estrés. Reposo absoluto. Dieta absoluta salvo medicación hasta transcurridas 24 horas libres de hemorragia. Control de deposiciones. Sonda urinaria si existe inestabilidad hemodinámica o mala recogida de la orina. Sonda nasogástrica. Solo en aspiración continua cuando el endoscopista lo recomiende, por inestabilidad hemostática, o si el paciente está estuporoso. Sueroterapia según edad, superficie corporal, enfermedades de base y estado del paciente, 2.500 a 3.000 mililitros, alternando suero glucosado al 5% y suero salino fisiológico al 0,9% con un promedio en suplementos de 60 miliequivalentes totales de cloruro de potasio, si los niveles de potasio son normales. Procinéticos. Eritromicina 125 miligramos intravenoso 30 minutos antes de la endoscopia. Debe consultarse con el endoscopista su administración. Antiácidos. La recomendación actual para los pacientes con úlcera péptica sangrante, al menos para los que han precisado terapéutica endoscópica, es la administración de un inhibidor de la bomba de potasio, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol a dosis altas, un bolo inicial de 80 miligramos seguido de una perfusión de 8 miligramos por hora durante 72 horas. En nuestro hospital se tiende a emplear pantoprazol, 5 ampollas en 500 cc de suero salino fisiológico 0,9% cada 24 horas, bomba de perfusión. Papel de Helicobacter pylori. Su prevalencia en la HD es mayor que 95% en úlcera duodenal y mayor que 85% en la gástrica.
Se ha demostrado que su erradicación previene la recidiva ulcerosa y hemorrágica a largo plazo, por lo que resulta recomendable su diagnóstico y tratamiento erradicador una vez superado el episodio hemorrágico. 3.2. Tratamiento endoscópico urgente. Indicaciones. En todas las hemorragia digestiva alta clasificadas como Forrest 1, A y B, 2A y 2B. 3.3. Tratamiento quirúrgico urgente. Indicaciones. Hemorragia masiva inicial con deterioro progresivo que per 500 ml de sangre en 24 horas. Hemorragia persistente cuando en las primeras 48 horas desde el inicio del tratamiento no se consigue un período de 24 horas libre de hemorragia. Hemorragia recidivante durante el ingreso tras 2 tratamientos endoscópicos. Existencia de perforación u obstrucción. Hemorragia digestiva alta secundaria a neoplasia. 3.4. Angiografía terapéutica. Consiste en la embolización selectiva mediante angiografía en los casos de tratamiento endoscópico ineficaz o riesgo quirúrgico alto. Las complicaciones principales son isquemia mesentérica, estenosis duodenal y el infarto gástrico, hepático y esplénico. Hemorragia digestiva alta en el cirrótico, particularidades, hemorragia digestiva alta secundaria a varices esófago-gástricas. Debe sospecharse ante todo paciente con hemorragia digestiva alta y datos que sugieran enfermedad hepática. En pacientes cirróticos diagnosticados de varices esófago-gástricas, esta es la causa de la hemorragia en el 70 al 90% de los casos. En aproximadamente un 40% de los pacientes cede espontáneamente, aunque recidiva en 1/3 en las primeras horas. La mortalidad del primer episodio es alta, 15 al 20%. La mayor parte de las muertes se producen después de la recidiva hemorrágica precoz, que ocurre en el 30 al 50% de los pacientes entre los 7 a los 10 primeros días tras la hemorragia. Tratamiento hemostático inicial. 1. Medidas de sostén como para cualquier hemorragia digestiva alta grave, pero teniendo en cuenta dificultades en canalizar vía central por coagulopatía. Si encefalopatía 3 a 4 sedación, hemorragia masiva, intubación, transfusión, reservar 2 a 4 concentrados de hematíes. Hay que tener cuidado, porque si es excesiva puede aumentar la presión portal y favorecer la recidiva hemorrágica. Se trata de mantener el hematocrito alrededor del 21 a 25%, la hemoglobina en torno a 7 a 8 gramos por decilitros, y la diuresis en 40 mililitros por horas o mayor. Corrección de la coagulopatía. Vitamina K, una ámpula igual 10 miligramos, siendo más frecuente encontrarlo en paciente con colestasis crónica, malnutrición o alcoholismo, una ampolla intravenoso a pasar en 20 minutos. Plasma fresco congelado, vida media limitada, si alteración grave de la coagulación protrombina inferior a 50%. 15 a 30 mililitros por kilogramos, una bolsa contiene 250 mililitros, hasta que cese la hemorragia. Si no pudiese administrarse plasma fresco, insuficiencia cardíaca descompensada, mala tolerancia, etc., se administrará una dosis de complejo protrombínico intravenoso, 20 a 40 unidades por kilogramos de peso, donde la dosis depende del International Normalized Ration inicial y del International Normalized Ration que se quiere conseguir. En nuestro hospital contamos con el Octaplex Vial 20 ml 500 unidades. Corrección de trombopenia, previa consulta con hematología, siendo objetivo mantener un recuento superior a 50.000 por milímetros cúbicos mientras la hemorragia está activa. Tratamiento farmacológico. Somatostatina, viales de 0, 25 y 3 miligramos. Produce vasoconstricción esplácnica selectiva, disminuye el flujo sanguíneo portal y colateral, así como la presión portal. Su efecto es más evidente con las inyecciones en bolo. No debe mezclarse con se inactiva, ni con suero glucosado, precipita. Bolos. 0, 25 miligramos, 250 microgramos, cada 15 minutos, 3 bolos, al inicio del tratamiento y ante una recidiva hemorrágica. Perfusión continua. 6 miligramos en 500 mililitros de suero salino fisiológico cada 2 a 12 horas, 500 microgramos por horas durante 2 a 5 días, disminuyendo la dosis a la mitad cuando transcurren 24 horas sin hemorragia.
Ha desplazado a otras terapéuticas por la ausencia de efectos colaterales importantes. El tratamiento se iniciará en urgencias, incluso antes de la endoscopia diagnóstica. El otro fármaco vasoactivo comúnmente empleado es la terlipresina, en bolos de 2 miligramos cada 4 horas, hasta lograr un período de 24 horas libres de sangrado, y después 1 miligramos cada 4 horas, hasta completar 5 días de tratamiento. Debe emplearse con precaución en pacientes con enfermedad isquémica o cardiovascular. Tratamiento endoscópico. La ligadura con bandas es la terapia endoscópica de elección en pacientes con hemorragia variceal aguda, reservando la inyección de esclerosante para los casos en los que aquella no sea técnicamente posible. El 20 al 25% de las hemorragia digestiva alta en pacientes cirróticos no son por varices esófago-gástricas, sino secundarias a gastropatía de la hipertensión portal, úlcera péptica, Lamb-Mallory Weiss. 4. Taponamiento esofágico. Control transitorio de la hemorragia digestiva alta por compresión directa del punto hemorrágico, tratamiento de rescate. Balón de Sancstack en Blackmore para varices esofágicas. Balón de Linton-Matslas para varices gástricas. Precisa vaciamiento del contenido gástrico mediante sonda nasogástrica para reducir las posibilidades de aspiración. Contraindicado en hernias hiatales grandes. Control de la hemorragia en el 80 al 90%, presentando recidiva hemorrágica al retirar el tratamiento en el 50%. Hemorragia digestiva alta secundaria a varices gástricas. Menos frecuentes, pero de peor pronóstico cuando sangran. 5. Derivación portosistémica percutánea intrahepática. Está indicada ante el fracaso de un segundo tratamiento endoscópico o en la recidiva grave. Profilaxis de las complicaciones. Peritonitis bacteriana espontánea y otras infecciones bacterianas. La prevención de la infección bacteriana es esencial, dado que la presencia de infección se asocia tanto a un incremento de la mortalidad, 30 al 40%, como a un peor control de la hemorragia, cercano al 50%. Iniciar antibioterapia en urgencias, antes incluso de la endoscopia. Norfloxacino. 400 miligramos cada 12 horas los primeros 7 días de hemorragia digestiva alta, por sonda nasogástrica o vía oral, sigue siendo el fármaco de elección en la profilaxis de las cirrosis no descompensadas. Ceftriaxona, 1 gramo intravenoso cada 24 horas, es preferible en los pacientes con cirrosis gravemente descompensada, en los que no toleren la vía oral, y en aquellos que se encuentren en profilaxis con quinolonas. Encefalopatía hepática. Insuficiencia renal. Corregir hipovolemia y mantener estabilidad hemodinámica. Si ascitis o tensión, evitar paracentesis evacuadora de gran volumen, pueden evacuarse 2 a 3 litros. Alcoholismo activo. Tiamina, Venerva, vía oral o intramuscular, 100 a 300 miligramos por día, y tiapride, tiaprizal, 300 a 1200 miligramos intravenoso. Hemorragia digestiva baja. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Introducción y conceptos. Históricamente se ha definido la hemorragia digestiva baja como aquella que tenía lugar en localización distal al ángulo de Treitz, pero tras la aparición de nuevas técnicas diagnósticas que nos permiten explorar el intestino delgado, cápsula endoscópica y enteroscopia de doble balón, este término queda circunscrito a la que tiene su origen en colon, siendo denominada hemorragia digestiva media aquella que tiene su origen en intestino delgado. Sin embargo, a efectos prácticos, en el presente capítulo, y de cara al manejo en urgencias de esta patología, utilizaremos la definición de hemorragia digestiva baja clásica. Esta puede tener diversas formas de presentación, rectorragia, hematoquecia o melenas. Epidemiología. Tradicionalmente, la hemorragia digestiva baja ha supuesto en torno al 25% de los episodios globales de hemorragia digestiva. Este hecho está cambiando en los últimos años por varios motivos. El envejecimiento poblacional, la disminución de la incidencia de hemorragia digestiva alta y el aumento uso de antiinflamatorios no esteroideos, antiagregantes y anticoagulantes, lo que hará probablemente que, en el futuro, la hemorragia digestiva baja acabe siendo la principal causa de hemorragia digestiva.
Afecta principalmente a personas mayores de 65 años con múltiples comorbilidades. Entre un 80 y un 90% de las hemorragia digestiva baja se autolimitan, confiriendo a esta entidad una mortalidad baja, 2 a 4%, estando esta más en relación con descompensaciones de la patología de base de los pacientes. Etiología. Aproximadamente un 80% de las hemorragia digestiva baja tienen origen en el colon. La causa principal de hemorragia digestiva baja en todas las edades es la patología anorrectal, hemorroides y fisura anal. Excluyendo estas causas, en adultos y pacientes de edad avanzada, los divertículos, la colitis isquémica y las angiodisplasias son las causas más comunes. En adolescentes y adultos jóvenes debemos pensar en otras etiologías de hemorragia digestiva baja como la enfermedad inflamatoria intestinal o el divertículo de Meckel. Debemos conocer además que hasta en un 10 al 15% de los casos la hemorragia es de origen alto y en un 5 al 10% se trata de una hemorragia digestiva media. Tabla 47, 1. Principales causas de hemorragia digestiva baja excluida la patología anorrectal. Divertículos del 5 al 40%, colitis isquémica de un 4 al 20%, angiodisplasias del 5 al 15%. Otras causas, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, Meckel, colitis infecciosa, pospolipectomía, colitis rádica, etc. Un 6 al 30%. Atención al paciente con hemorragia digestiva baja aguda en urgencias. 1. Estabilización hemodinámica. Lo primero que debemos hacer es valorar el estado hemodinámico del paciente para clasificarlo según la gravedad del cuadro. Las medidas de estabilización y resucitación se llevarán a cabo sin demora. Una vez estabilizado, realizará una correcta anamnesis y exploración física. La gravedad del sangrado se estima con las constantes y el estado general del enfermo, palidez, diaforesis. La hemorragia grave se define como aquella con rectorragia activa que cursa con presión arterial sistólica menor de 100 mmHg y o frecuencia cardíaca mayor que 100 a 120 latidos por minuto, anemia severa, hemoglobina menor que 9 gramos por decilitros, o síncope como síntoma de presentación. Todo ello se produce cuando se pierde al menos un 25 a 35% de la volemia. Ante una hemorragia digestiva grave debemos actuar de la siguiente manera. Canalizar dos vías periféricas de grueso calibre, una para reposición de volumen y otra para transfusión en caso de ser necesario, valorar colocar vía central si se quiere hacer un control de balances. Monitorización de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, perfusión y diuresis, sonda vesical y oxígeno. Extracción de sangre para pruebas cruzadas y analítica. Hemograma, coagulación, glucosa, urea, iones, función renal y hepática. Reservar concentrados de hematinas, al menos 2 bolsas. Reponer volumen preferiblemente con cristaloides, bolo inicial de 1000 suero salino fisiológico 0,9%, si hay signos de hipovolemia. Y reposición factores de la coagulación. 2. Descartar el origen alto de la hemorragia. Como hemos reseñado en el apartado anterior, un 10 al 15% de las hemorragia digestiva baja son de origen alto. Se debe descartar dicho origen siempre que exista inestabilidad hemodinámica, urea elevada con creatinina normal en la analítica, antecedentes de úlcera, de antiinflamatorios no esteroideos, cirugía gástrica o hemorragia digestiva alta previas y ante pacientes hepatópatas o con estigmas de hepatopatía. Siempre que exista una sospecha fundada de origen alto del sangrado debería realizarse una gastroscopia, pues es el único procedimiento que excluye totalmente un origen alto del sangrado. 3. Anamnesis y exploración física tras la estabilización. Tras una adecuada resucitación hemodinámica si es necesaria, se debe realizar una cuidadosa anamnesis y exploración física. En cuanto a la anamnesis, se debe investigar la forma de presentación, color y las características del sangrado. De utilidad para clarificar la zona de origen. La edad del paciente puede orientarnos hacia la causa más probable. Comorbilidades de interés, hepatopatía, enfermedad inflamatoria intestinal crónica, insuficiencia renal, cardiopatía isquémica, cirugías intestinales o vasculares previas y antecedentes familiares de cáncer colorectal. Antecedentes de tratamiento endoscópico, polipectomía.
Tratamientos farmacológicos, con especial interés en antiagregantes, anticoagulantes y antiinflamatorios no esteroideos. Síntomas acompañantes. La hemorragia indolora sugiere divertículos, angiodisplasias o hemorroides. La presencia de dolor abdominal orienta a una etiología isquémica, divertículos o enfermedad inflamatoria intestinal. La asociación de diarrea debe hacernos pensar en enfermedad inflamatoria intestinal o causa infecciosa. Los cambios en el ritmo intestinal junto a un síndrome constitucional orientan la posibilidad de neoplasia colónica. La exploración física debe ser completa desde el punto de vista cardiopulmonar, abdominal y debe incluir siempre una cuidadosa inspección anal y un tacto rectal. Buscar la presencia de masas o visceromegalías, signos de peritonismo, orienta a patología vascular isquémica, asimetrías, cicatrices de intervenciones previas, así como estigmas de hepatopatía crónica, spiders, eritema palmar. Inspección anal. Lesiones perianales, fístulas, abscesos, hemorroides externas o procesos prolapsantes a través del canal anal. Tacto rectal. Valorar sangrado activo, presencia de masas y tono del esfínter. Figura 47, 1. Algoritmo diagnóstico terapéutico de la hemorragia digestiva baja. ¡4! Manejo transfusional. Debemos conocer que un concentrado de hematíes aumenta el hematócrito aproximadamente un 3% y la hemoglobina 1 gramos por decilitros. Los pacientes jóvenes sin comorbilidades ni sintomatología asociada a la anemia probablemente no necesiten transfusión hasta que la hemoglobina no descienda por debajo de 7 g/decilitros. Aquellos pacientes mayores, con comorbilidades importantes, cardiopatía, o sintomatología, dolor torácico, insuficiencia cardíaca, hipotensión ortostática, deberían mantener una hemoglobina superior a 8 a 9 gramos por decilitros. 5. Manejo de antiagregantes y anticoagulantes. Si existe sangrado activo y compromiso vital, se deben revertir las alteraciones de la coagulación de forma inmediata. Dicumarínicos. Se podrá realizar con plasma fresco congelado 15 a 30 ml por kilogramos, una bolsa contiene 250 ml, siempre asociado a vitamina K. En caso de necesitar una rápida reversión, se puede utilizar concentrado de factores de protrombina, Veriplex, Octaplex y Protromplex. La dosis de administración es de 20 a 40 unidades por kilogramos intravenoso. En casos de estabilidad hemodinámica e International Normalized Ration supraterapéutico, utilizar la vitamina K, tiempo de 4 horas, para corregir los valores de International Normalized Ration a dosis de 10 mg intravenoso a pasar en 20 minutos. Siempre se debe hacer una valoración individual del riesgo-beneficio de revertir la anticoagulación en pacientes con alto riesgo de trombosis. Nuevos anticoagulantes. Rivaroxaban dabigatran, APIAN, puede ser útil el carbón activado sin ingesta reciente, menos de 2 horas. Si el tiempo de tromboplastina parcial activado es normal en un paciente tomando dabigatran, es razonable concluir que el efecto anticoagulante es escaso. Lo mismo se puede concluir en cuanto al tiempo de protrombina en un paciente tomando rivaroxaban o apixaban. El efecto de estos fármacos dura unas 12 horas, por lo que sería beneficioso demorar este tiempo la exploración endoscópica, si es posible de cara a realizar terapéutica. Si esto no es posible y el paciente se encuentra inestable, habría que valorar revertir el efecto anticoagulante de estos fármacos con concentrado de factores de protrombina, ácido tranexámico o factor 7 activado, aunque los estudios existentes son limitados. En pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con dabigatran se podría valorar diálisis. ¡6! Pruebas diagnósticas. La colonoscopia es la exploración inicial de elección para el diagnóstico de hemorragia digestiva baja, por su sensibilidad y seguridad y por su potencial terapéutico, hemostasia. La colonoscopia precoz, menor de 24 horas, no ha demostrado ser superior a la colonoscopia lectiva, menor 72 horas, dado que hasta el 80% de las hemorragia digestiva baja ceden espontáneamente en las primeras horas y en menos del 20% de los casos se localizan lesiones subsidiarias de terapéutica endoscópica. Debe realizarse en pacientes hemodinámicamente estables previa preparación con solución evacuante anterógrada para una correcta visualización. No se recomienda la preparación con enemas de limpieza dado que movilizan la sangre hacia tramos proximales e interfieren en la correcta localización del sangrado de cara a una posible cirugía posterior.
En pacientes seleccionados con sangrado activo en los que no se puede demorar excesivamente la exploración, esta se podría realizar sin preparación, aunque el rendimiento de esta es inferior y el riesgo de complicaciones, perforación, es mayor. La tomografía axial computarizada helicoidal de abdomen con administración intravenosa de contraste puede identificar sangrado activo y lesiones potencialmente sangrantes como tumores, pólipos, divertículos o angiodisplasias. Además, la positividad de la misma sirve para seleccionar pacientes susceptibles de beneficiarse de una arteriografía. Se debe realizar en pacientes con hemorragia grave activa que no cede con medidas habituales. La arteriografía mesentérica selectiva permite, además del diagnóstico, la realización de terapéutica. Únicamente es positiva con débitos hemáticos significativos, superiores a 0,5 a 1 mililitros por minuto y no está exenta de complicaciones potencialmente graves, en un 20% de los casos. La laparotomía urgente con endoscopia intraoperatoria, si fuera necesaria, estaría indicada en aquellos casos de hemorragia masiva, persistente o recurrente en la que no se consigue filiar o controlar el sangrado tras la colonoscopia o arteriografía.